tal de calor, hermanos? No se siente, ¿verdad? Bueno, aquí adentro no se siente. Hermanos, me han encargado, bueno, según así es el programa, ¿verdad?, que trae nuestro hermano pastor, de hablar de un tema muy en particular. eh, y bueno, es una palabra que a lo mejor casi no se predica, ¿verdad?, sobre esto, pero que sí es necesario, hermanos, ¿verdad? Eh, Somos hijos de Dios, amén. Somos redimidos, hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, venimos ante los pies de Jesús arrastrando malas costumbres, malas palabras, multitud de pecados. ¿Sí es así, hermanos, o estoy equivocado? ¿Verdad que sí? Y bueno, es Jesús, hermanos, quien nos ha ido transformando. Es el poder, ¿verdad?, de la palabra y el poder de su amor, de su gracia bendita, que nos ha ido cambiando y nos ha ido transformando. Si nosotros volteáramos a ver años atrás cómo éramos y ahora somos diferentes, no es por nosotros, hermanos, no tenemos ningún mérito. Es la gracia, hermanos, de Jesucristo que nos ha ido transformando, ¿verdad que sí? Pero también tenemos que reconocer que todavía hay cosas con las que lidiamos, hay cosas todavía en nuestro ser con las que batallamos, cosas que queremos dejarlas, pero que todavía, ¿verdad?, a lo mejor todavía están ahí y luchamos, hermanos. Y yo sé que le pedimos a Dios en oración, ¿verdad?, que quite esto de nosotros, que quite aquello, pero a lo mejor todavía está ahí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que con esto ya dejemos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Nos consideramos buenas personas? ¿Sí o no? ¿De veras? ¿Nos consideramos buenas personas, hermanos? ¿Sí somos buenas personas? Bueno, ándale, solamente la hermana que es valiente, ¿verdad? ¿Verdad? La gracia de Jesucristo. ¿Nos sentimos bien, hermanos? Ahorita, ¿cómo nos sentimos? ¿Tranquilos? ¿Estamos bien? ¿Nos sentimos bendecidos? Bueno, les decía que eh, hoy, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, vamos a reflexionar sobre una palabra que es la arrogancia, aunque no aparece mucho en la Biblia, pero se maneja más la palabra soberbia o altivez, pero viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y en Proverbios, hermanos, capítulo 16, verso 5, ahí dice que, fíjense bien, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y dice, ciertamente no quedará impune. Ya de ahí, hermanos, de entrada, verá, está diciendo aquí el proverbista que en Proverbios 16:5, que Dios, hermanos, abomina, ¿verdad? Si entendemos esta palabra, Dios abomina, Dios ¿qué? Le causa náuseas, ¿verdad? Rechazo, ¿la qué? La altivez de corazón. La persona que es ¿qué? Que se enaltece, la persona que es orgullosa, la persona que es soberbia, y luego dice, ciertamente no quedará impune, o sea, no quedará sin castigo, no quedará sin pago. ¿Quién es así? A Dios, hermanos, le causa abominación, ¿qué? El orgullo, la soberbia, ¿verdad? Y luego más adelante también, hermanos, en Proverbios 6:16, ahí cuando habla de que 6 cosas aborrece Jehová y que aún 7 abomina su alma, la primera, ¿cuál es? Los ojos altivos. Después ahí menciona cuáles más, pero dice que la lengua mentirosa y todo lo demás, ¿verdad? Pero la primera, hermano, de esa lista, ¿cuál es? ¿Qué? Los ojos altivos, es decir, los ojos llenos de ¿qué? De orgullo, el corazón lleno de soberbia. Eso es lo que abomina Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago también decía él en su capítulo 4, al verso 6, que Dios resiste a los soberbios. Es decir, que Dios se opone, que Dios aborrece, que Dios rechaza
a los soberbios de corazón. Entonces, hermanos, es una situación grave, hermanos, esto de ser así, altivo, de ser orgulloso, de sentirnos más que los otros. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí es delicada la situación? Porque esto dice, ¿verdad?, la Escritura, que causa ¿qué? Es abominable delante de Dios. Aunque quizás en la actualidad, ¿verdad?, en el mundo que vivimos, eso no se condena tanto. Se condenan otras cosas, crímenes, que se roben, otras cosas. Pero a lo mejor la altivez de corazón es algo que nos hemos acostumbrado a ver tanto dentro y fuera de la iglesia, que podríamos nosotros decir que esos son pecados chiquitos, ¿verdad? Así como las mentiritas que son piadosas. Hay mentiras que son muy malas, muy graves, pero hay mentiritas piadosas, según nosotros. Pero delante de Dios, hermanos, todo es ¿qué? Todo es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermanos, que pudiéramos reflexionar o recordar una historia, hermanos, que está en la Biblia y que está en el Evangelio de Juan. Una historia que se encuentra precisamente en el Evangelio de Juan, y que así rápidamente, hermanos, vamos a darle un repaso. Es la historia o la vida de una mujer que representa a muchas mujeres de la vida real y de la Biblia misma. Aunque siempre cuando se toca este capítulo del Evangelio de Juan, se menciona más, ¿verdad?, la situación y la condición de la mujer y todo lo que ella hizo, pero yo quisiera que ahora no viéramos tanto a la mujer y a lo que hizo, sino que viéramos a aquellas personas que están a su alrededor y que la están así con mano dura y con una conciencia, según ellos, limpia y tranquila, condenando a esta mujer. Es una historia de vergüenza, ¿sí? Pero también es una historia de prepotencia, hermanos, y es una historia de abuso de poder, donde en medio del escándalo que vamos a ver ahí, quizás pocos perciben la máxima expresión de soberbia, porque quienes la llevan impregnada son la autoridad en ese tiempo en cuanto a todo asunto religioso. Y ahí estaba aquella mujer, en el centro, hermanos, de un círculo formado por quienes la acusan, y la acusan de muerte. Varios de los hombres que la rodean son líderes de la religión y representantes del Dios compasivo. A ellos se les llama fariseos. Y ellos se autonombran vigilantes de la buena conducta y conocedores, solamente ellos, de la voluntad de Dios. Pero ante esa mujer que ha sido sorprendida en pecado, también hay un hombre más, un hombre de vestiduras sencillas y de sandalias empolvadas. Él está, hermanos, sentado en el suelo, como que escribe algo en la tierra. Él es Jesús. Y mientras el joven rabino Jesús estaba enseñando y predicando, hermanos, en ese mismo momento y en esas mismas horas, esa mujer estaba pecando. Uno predicaba y enseñaba y la otra pecaba. Y los fariseos, hermanos, tienen toda la intención de detenerlos a ambos, a la que peca y al que predica, en aras, hermanos, de la ley. Las palabras que ellos mencionan, que pronuncian con esa fiereza y con ese celo de Dios, retumban entre las paredes. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Sorprendida en el acto mismo del adulterio. La acusación, hermanos, como ya dije, retumba en las paredes de aquel lugar, y las palabras por sí solas ya hacen sentir mal a aquella que es señalada. Sorprendida en el acto mismo. Es decir, entonces hubo puertas que se abrieron de golpe, sábanas que fueron quitadas de un tirón,
y fue hallada tal pecadora en el lecho y en los brazos de otro hombre que no era su marido. Así es la situación. Así es el caso en el que están ahorita poniendo ante Jesús. Fue sorprendida, hermanos. No dice fueron sorprendidos. Aquí tenemos el caso de una mujer pecadora. Ponte algo de ropa. Sabemos qué hacer con mujeres como tú. ¿Y el hombre? No es mencionado, ni siquiera aparece en escena. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, la mujer es sacada de la pasión íntima y es lanzada al espectáculo público, exhibida, avergonzada, llevada a empujones quizás por toda la ciudad que la observa. Los curiosos probablemente se asoman por las ventanas y saben que no hay nada, hermanos, que salve a aquella mujer por su pecado. Así lo dicta la ley. La ley de Moisés, una ley aumentada y añadida por la pluma engañosa de los escribas. Pero es la ley y se tiene que hacer valer. Muchos que predican, como ya lo dije, de esta historia, mencionan el caso, ¿verdad?, de la mujer adúltera. Pero yo quisiera que hoy, hermanos, pudiéramos imaginar la escena y pudiéramos ver la actitud de aquellos hombres santos, representantes de Dios y traductores de su palabra, pero que quieren matar en nombre de Dios, en aras de un celo divino, pero que en realidad, hermanos, es el uso del conocimiento teológico o de una trayectoria que se tiene en la iglesia por muchos años o que se profesa una religión, guiados, pero ¿saben por qué? No por el Espíritu Santo, sino por la soberbia. Ese es el punto. Maestros de la ley, casi perfectos, de buen testimonio, pero con un corazón, hermanos, llenos de odio, y que no es la mujer, hermanos. La mujer no es el blanco. Quien es el blanco, hermano, de todo eso, ¿quién es? Es Jesús mismo, hermanos. A quien quieren destruir, a la mujer la van a apedrear, pero a quien realmente quieren avergonzar y destruir, ¿es a quién? A Jesús. Es a Jesús. Jesús, hermanos, ¿por qué? Porque Jesús los había exhibido a ellos muchas veces, a estos maestros. Los había avergonzado con sus respuestas en cada cuestión que ellos le presentaban. Cada vez que ellos le ponían una situación, un problema, salían avergonzados, salían exhibidos. Así que esta, hermanos, para ellos es la mejor oportunidad para matar dos aves de un solo tiro. Pero una vez más quedan humillados con las palabras de Jesús cuando se levanta y cuando los mira y dice: el que esté libre de pecado de vosotros, ¿qué dice? Que arroje la primera piedra sobre ella. Delante de todo el público que está ahí, ¿qué pecado podían tener estos hombres de vestimentas pulcras? ¿Quién podría decir de los que estaban ahí que alguno de ellos era adúltero? ¿Quién podría decir que habían sorprendido a alguien de esos maestros robando? ¿Quién podría decir, yo conozco que algunos de ellos, de estos fariseos, mataron a una persona? ¿Quién podría decir eso? Entonces eran respaldados por un buen testimonio delante de las personas y vestiduras impecables. Ellos no robaban, no maldecían, no adoraban ídolos, Dios guarde la hora, no cometían adulterios, daban fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, ¿por qué no se atrevieron a tirar las piedras? Porque más adelante, hermanos, ahí en Marcos capítulo 7, del verso 20 al 22, Jesús dice estas palabras: que lo que del hombre sale, hermanos, eso contamina al hombre. Porque dice él que dentro del corazón de los hombres, fíjense bien, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para Jesús, hermanos, para Jesús, tanto el adulterio, la fornicación y el homicidio viene siendo igual que
viene siendo igual que la envidia, viene siendo igual que las malas palabras, que las groserías, viene siendo igual que la soberbia y la insensatez. Es lo mismo, hermanos. Sí sabíamos esto, ¿verdad? Porque nosotros no robamos, yo estoy seguro de eso. Nosotros no hemos matado a nadie. Aunque dice el Señor Jesús que cuando nosotros aborrecemos a alguien, ¿qué? Es casi que lo estamos, ¿verdad?, matando. Pero bueno, vamos a dar por hecho de que no hemos matado a nadie. Pero en nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón, ¿hay envidia, hermanos? En nuestro corazón, hermanos, hay altivez. En nuestro corazón, hermanos, hay avaricia. Y luego la justificación que viene a nosotros es de que, bueno, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede sentir eso, pero nosotros guardamos el sábado y nosotros damos nuestro diezmo y nosotros no hemos robado a nadie y nosotros no hemos cometido adulterio. Pero Jesús, hermanos, si ustedes lo leen ahí en Marcos 7 del 20 al 22, dice que es lo mismo, ¿verdad? Todo eso sale del corazón y dice que todo eso es ¿qué? Es que, hermanos, es pecado. Todo es pecado. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Todo es pecado. Es decir, hermanos, la soberbia, cuando existe en el corazón, es lo mismo, hermanos, que el adulterio que cometió la mujer. Es lo mismo, hermanos. Y la paga del pecado es muerte. Jesús pone entonces la arrogancia, hermanos, pone la soberbia al mismo nivel de los otros pecados. Tú no has matado, tú no has robado, tú no has adulterado, pero ¿hay soberbia en nuestro corazón? La soberbia, hermanos, la arrogancia, el orgullo, es un pecado, hermanos, que conduce a más pecado y que finalmente, hermanos, nos lleva a la caída y a la destrucción. Podríamos ver nosotros el ejemplo de varios personajes de la Escritura, por ejemplo, Saúl, hermanos. ¿Por qué Dios también que David cometió varias faltas, varios errores, y sin embargo Dios seguía diciendo que David era un varón conforme ¿qué? Conforme a su corazón? Y vemos que a Saúl, hermanos, llega un momento en que Dios ¿qué? Lo desecha totalmente, ya no, y le dice a Samuel, ya no llores por Saúl, ya no llores por él, es por demás. ¿Cuál era el problema de Saúl? El problema de Saúl, hermanos, es que nunca reconoció sus errores, nunca reconoció sus equivocaciones, ¿verdad? Cuando viene el profeta, cuando viene Samuel y le dice, ¿qué es ese balido, ¿verdad?, de ovejas y vacas, ese ruido que hay allá? Dice, ¿qué dice él? Tu pueblo, ¿verdad? El pueblo quiso que los trajéramos para que le rindiéramos sacrificio a tu Dios. O sea, él no tiene culpa de nada y nunca tiene culpas. Las culpas es ¿qué? Es de los demás. Ahora, aquí, hermanos, sería bueno también si nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida de pareja, o con los compañeros de trabajo, o en la misma iglesia, hermanos, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras equivocaciones. Nos cuesta mucho trabajo, hermanos, reconocer nuestros errores. Nos cuesta mucho trabajo, hermanos, ofrecer una disculpa. ¿O no tenemos problema con eso? Porque eso también es ¿qué? Es altivez de corazón. No sé si ustedes conocen a alguien, hermanos, o si han escuchado a alguien que nunca tiene la culpa de nada más. La culpa siempre la tienen los demás. Siempre la tienen los demás. Vi a alguien, ¿verdad?, que una vez estaba una taza, hermanos, una taza en una mesa, ¿verdad? Y iba a esa persona a tomar café o algo así. Y cuando va a tomar ahí para servirse el café, roza con su mano la taza y la taza se cae y se rompe. ¿Y qué dijo? ¿Quién puso esa taza ahí? Y en cosas como esas, hermanos, y que a veces también, ¿verdad?, esas pequeñas cosas causan conflictos en el matrimonio, incluso a veces en la relación de padres con los hijos, porque hay hijos, hermanos, que a lo mejor no se lo han dicho ustedes, pero ya me lo dijeron a mí. No, no es cierto. Pero dicen a veces los hijos, mi papá nunca reconoce, mi mamá nunca reconoce, ella siempre está bien. Pero también como padres o como madres a veces tenemos que decirle al muchacho, ¿sí o no? Me equivoqué, ¿verdad? Te di un chanclazo de más. Pero a veces nos cuesta, hermanos,
No, yo estoy bien. Y yo estoy bien. Y a veces, ¿verdad? El muchacho o la muchacha le dice, papá, es que mamá, tú aquí la regaste, te equivocaste. No, yo estoy bien. Entonces, pero son, para nosotros, hermanos, desde nuestro punto de vista, son cosas pequeñas y no ofendemos a Dios, hermanos. Eso es lo que decimos nosotros. No ofendemos a Dios con eso. No será eso también, hermanos, orgullo, hermanos, altivez en nuestro corazón, que nos cuesta mucho trabajo, hermanos, el reconocer. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que esos fariseos, esos maestros de la ley que están condenando a una mujer y que la quieren apedrear, están al mismo nivel que yo, ¿sí o no? Al mismo nivel, hermanos. Y me escandalizo, ¿verdad? Y muchas veces hemos visto estas historias. Y a lo mejor son los villanos, ¿verdad? Y los personajes que odiamos en la Biblia. Esos fariseos, ¿verdad? Siempre estaban detrás de Jesús. Y nomás Jesús decía algo, hermanos, y hablaba algo, hacía un milagro. Y ahí van los fariseos y los saduceos y todos los feos, ahí queriéndole, ¿verdad? Hacer algo. Pero era, ¿qué eran movidos? Porque por el orgullo, hermanos, y por la soberbia en el corazón. Porque ellos, antes de Jesús, ellos eran, ¿qué? Los que tenían que ser admirados por todo el pueblo. Eran la autoridad. Y eso, hermanos, también me recuerda a mí que alguien por ahí dijo, ¿verdad? Y pasa en la familia, y pasa en la iglesia, y pasa en el trabajo. Alguien por ahí dijo, ¿quieres conocer a alguien? ¿Sí se la saben? Dale, ¿qué? Dale poder. Entonces de repente en la iglesia podemos tener a un hermano, una hermana muy servicial, muy acomedido, siempre está ahí, puntual y todo. Dicen, este hermano o esta hermana, así, ¿verdad? Por su actitud de servicio, porque siempre es amable y todo, y ahí anda, ¿verdad? Siempre acompañando y ayudando y todo. Vamos a ponerla como líder de esto, ¿ok? Oh, nomás llega a ser líder, hermano. Y ahí sí que, agárrense, hermanos. ¿Verdad? No era aquella hermana o aquel hermano tan humilde y servicial, pero lo pones en un lugar de poder, de autoridad, ¿verdad? Y quizás se le olvida que aquí en el reino, el que es líder está ¿para qué? Para servir a los demás. Pero ¿qué dice? A mí me pusieron por mis dones y por mis talentos, ¿verdad? Y ahora se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el líder o la líder, ¿verdad? A ver, hermanos, a recoger esto y todo aquello porque ahora solamente que mis chicharrones. Y ahí, hermanos, ahí está nuestra debilidad. Ahí realmente mostramos y aflora lo que realmente somos. Nunca fuimos humildes, hermanos. Nunca fuimos serviciales. Solo era que como que estábamos escalando, ¿verdad? Como era, que era un escalón para llegar a alcanzar algo. Y cuando lo alcanzamos, entonces realmente mostramos que éramos unas personas llenas de ¿qué? De orgullo, de jactancia, de vanagloria. Y sucede, hermanos, en la iglesia y sucede también fuera de la iglesia. Quizás allá con sus compañeros de trabajo, ustedes han visto también esto. Eso pasa, hermanos. Y son las cosas, hermanos, con las que lidiamos. Y ahí está nuestro corazón, que quiere agradar a Dios, que quiere ser transformado totalmente, pero que todavía, hermanos, hay ciertas cosas con las que batallamos y que nos ganan, hermanos, que nos vencen. El orgullo es algo de esto. La vanagloria, la altivez de corazón. Por eso decía el proverbista, lo que leímos, ¿verdad? Son las cosas que aborrece Jehová. Son las cosas que aborrece Jehová. Y que ahí están, hermanos. Ahí están. Es cuestión nada más, ¿verdad? De que cada día de culto vengamos y hagamos una introspección, ¿verdad? Y hagamos una revisión y pongamos nuestro corazón en el altar y le digamos, Señor, límpiame y purifícame, porque en mi corazón todavía yo batallo con esto. Batallo con la soberbia, batallo con la arrogancia, tantito, ¿verdad? Y ya me siento más que los demás. Tantito, ¿verdad? Que me dan un poquito de servicio, de autoridad, y ya quiero poner mis condiciones. Y se me olvidan que mis dones y mis talentos son para servir a Dios y para servir a la iglesia, y sin embargo quiero poner condiciones para servir. Eso es altivez, hermanos. Eso es orgullo. ¿Sí o no? Aunque no digan que sí, pero así es, hermano. Proverbios 16, verso 18, hermanos, fíjense bien, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que el proverbista quiere decir con esto es de que cuando una persona, hermanos, es quebrantada, cuando una persona cae, hermanos, y es quebrantada, es que porque anteriormente esa persona estaba, ¿qué? Llena de orgullo, de altivez de espíritu. Entonces, está pasando por una situación de quebrantamiento. Dios, hermanos, la tiró de su pedestal y la está humillando. ¿Por qué? Porque esa persona estaba, ¿qué? Llena de soberbia y de altivez de espíritu. Y Dios, hermanos, muchas veces va a permitir, hermanos, ciertos tropiezos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no perdamos el piso, para que nos ubiquemos y que reconozcamos, hermanos, que en el reino de Dios somos siervos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, verdad? Cuando tú haces lo que se te ha mandado hacer, cuando tú estás, verdad, apoyando y sirviendo, porque así se te ha ordenado, cuando termines todo, cuando haya sido de mucha bendición para la iglesia en lo que Dios te ha puesto a hacer, al final del día, ¿tú cómo vas a decir que eres? Siervo inútil, ¿verdad? Soy, porque solamente hice lo que tenía que hacer. Fíjense, entonces, cuando nosotros, hermanos, hacemos lo que Dios nos manda hacer, todo, hermanos, no sé, ahorita no se me ocurre nada, ¿verdad? Pero ustedes están sirviendo a Dios de muchas maneras. Llegan temprano probablemente, abren el templo, abren los aires, habrá un hermano que si se funde un foco o algo así, él es el que corre a comprarlo. Hay hermanos que dirigen, que tocan muy bonito la alabanza, hay hermanos que se preparan para dar la escuela sabática y todo eso. Cuando ustedes, hermanos, hacen todo eso y un poquito más, al final del día, ¿qué vamos a decir? Soy un siervo inútil porque solamente hice lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, haciendo todo, llegamos al grado de ¿qué? De siervo inútil. Entonces, para querer alcanzar el grado de siervo útil, ¿qué me falta, hermanos? ¿Falta qué? Correr la segunda milla, que te esfuerces un poquito más. Pero cuando ni siquiera hacemos lo que Dios te está esperando que hagamos, ni siquiera al grado de siervo inútil llegamos. Ni siquiera eso somos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántas veces, hermanos, no es el pastor ni el líder, es Dios, hermanos, que te ha dado la oportunidad? Dice, ¿quieres servir? ¿Quieres apoyar en esto? No, en otra ocasión, ¿verdad? Ni siquiera llegamos al grado de siervo inútil. Así que muchas veces el que comienza a llenarse de orgullo, hermanos, es el último que se da cuenta de eso. Por eso yo siempre lo he dicho, que donde hay un rey David, es necesario que haya un profeta Natán, para que le refresque la memoria, para que lo ubique y para que ponga los pies en el piso. Donde hay un rey Herodes, siempre es necesario que esté un Juan el Bautista y que le señale y que le diga, aquí es donde estás mal. Es necesario, hermanos, es necesario. Cuando ustedes, hermanos, cuando Dios a ustedes lo esté utilizando y ustedes sigan siendo de bendición para la iglesia en el liderazgo que ustedes, donde Dios los ponga, busquen, hermanos, a alguien. No que le esté echando siempre alabanzas y aplausos y le esté echando flores. Busquen a alguien que los confronte y que les señale sus errores, para que los ubique, hermanos, para que los aterrice, para que no perdamos el piso. Porque, dice el proverbista, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos en nuestros liderazgos? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, en el rol que Dios nos ha puesto aquí en la iglesia? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¿Nos sentimos bien? Damos gracias a Dios cada día porque nos toma en cuenta. Eso es importante, hermanos. Que nunca perdamos, ¿verdad?, la humildad y decir, con todo y mis deficiencias, con todo y mis limitaciones, Dios me sigue usando. Dios me sigue usando. Cada día, ¿verdad?, que Dios me pone aquí a servir en algo, es de bendición, hermanos. ¿Sí o no? Es de bendición. Y si alguno de ustedes todavía, ¿verdad?, no están trabajando o apoyando o sirviendo en la iglesia, pidan la oportunidad y yo les aseguro que su pastor no se la va a negar. Porque es hermoso servir a Dios, ¿sí o no? Pero que eso no sea, ¿para qué? Para perder el piso. No sé si hemos entendido, o la pregunta es esta, ¿verdad? Hemos entendido que es para servir a los hermanos que Dios nos llama.
o es para hacer menos a los demás? ¿Cómo ven? Es para servir a los demás, ¿verdad? Para servir a los demás. Nuestros dones, hermanos, deben de estar para servir a Dios y a la iglesia de una manera incondicional. Y en nuestra relación, hermanos, con la iglesia y con la familia, es importante siempre que nosotros podamos reconocer nuestros errores, que siempre, hermanos, aceptemos que tenemos deficiencias, que ofrezcamos una disculpa cuando nos equivocamos en la iglesia y con la familia, y que no nos aferremos a que siempre tenemos la razón, aunque seamos la cabeza del hogar, aunque seamos el padre, aunque seamos la madre de la familia, no somos dueños de la verdad. ¿Sí o no? Nos equivocamos en muchas cosas, hermanos, y tenemos que estar conscientes de eso, porque lo contrario, hermanos, ¿qué es? La soberbia en el corazón. Dios, hermanos, puedo decir que también permite que lleguemos a ciertas circunstancias para que salga nuestra verdadera personalidad, de qué estamos hechos y qué es lo que somos. Hablamos de aquellos fariseos, ¿verdad? De las vestiduras pulcras, de que eran los que se dijo el Señor Jesús, los que se sentaron en la cátedra de Moisés, y los fariseos, los escribas, los saduceos, todo el sistema religioso, hermanos, de los tiempos de Jesús, vivían, hermanos, con la apariencia de piedad. Vivían con la apariencia de piedad, pero Cristo conocía sus corazones, tal como conoce los nuestros. Y aquí, hermanos, también es para que nosotros reflexionemos en esta parte. Llega un momento, hermanos, en que tenemos años en la iglesia y la gente, hermanos, los vecinos, todos nos conocen de que somos personas, de que cada sábado no estamos en la casa porque estamos en la reunión, estamos en el templo. Tenemos muchos años, hermanos, en la iglesia, estudiando la palabra, sirviendo a Dios. Y puede llegar un momento, hermanos, en que nos preocupa mucho la apariencia delante de los demás. Nos preocupa tanto que las demás personas nos vean como varones y como mujeres santos. Santos. Que somos una familia ejemplar, que siempre, ¿verdad? Los vecinos nos ven que salimos con nuestros hijos, con nuestra familia y nos vamos al templo y en la tarde regresamos, y que tengan, hermanos, todos una buena impresión de nosotros. Entonces, hermanos, podemos caer también en el error de cuidar mucho esa parte, cuidar mucho la apariencia, que todos los demás tengan un buen concepto de mí. Aunque el único que conoce mi corazón, ¿quién es? Es Jesús, es Cristo. Y Él dice que todos los malos deseos y los malos pensamientos, no solamente los homicidios y las fornicaciones, sino también la envidia, el orgullo, la altivez de corazón, ¿sale de dónde? Sale del corazón. Ahí está en el corazón. Pero la gente no lo sabe, no conoce esa parte. Dios sí, Dios la conoce. Así que, como muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre lo que es reputación y lo que es integridad. Reputación es cuando a nosotros nos preocupa mucho lo que las personas dicen de nosotros. Pero la integridad de nosotros solamente la conoce ¿quién? Dios. Solamente Él, hermanos. Y solamente delante de Él podemos salir aprobados o reprobados. Y esa debería de ser siempre la calificación que nos debe de preocupar. No cómo estamos delante de las personas, porque los fariseos, los maestros de la ley, es lo que les preocupaba. ¿Qué concepto tenían el pueblo de ellos? ¿Cómo los miraban? No sé si las personas, ¿verdad?, les abrían camino, se cuadraban delante de ellos porque ahí pasaban los hombres de la piedad. Pero a nosotros, hermanos, nos tiene que interesar y preocupar qué es lo que piensa, hermanos, Dios de usted. Olvídese de lo que piensa el pastor de usted. ¿Qué es lo que piensa Dios de usted, hermanos? Y hay un salmo, ¿verdad?, que creo que este no lo escribió David, pero este hombre dice: examíname, oh Jehová, examíname, ¿verdad? Para que veas que yo no he andado en camino de transgresores, para que veas que yo me he conducido en integridad. Ojalá, hermanos, que nosotros pudiéramos llegar a ese grado, hermanos, de poder decirle a Dios y venir al altar y decir: ¿sabes qué, Señor? Examíname, para que veas que yo he andado en integridad, y que no han pasado malos pensamientos ni por mi mente ni por mi corazón. Y que yo no he pensado nada malo ni en contra de los hermanos, ni en contra del siervo, ni en contra de la iglesia, ni en contra. O sea, yo estoy
mírame, Señor, y veas que yo estoy limpio. ¿Podemos decir eso, hermanos? Ese debería de ser, hermanos, nuestro desafío. No, ese debería ser nuestro desafío, nuestro reto, el poder venir, hermanos. No a ver quién llega más temprano, no a ver quién es el que diezma más o el que ofrenda más, sino aquel que tiene el valor de venir al altar y decir, Señor, examina mi corazón para que veas que este corazón está limpio, que he andado en integridad. ¿No sería bueno eso, hermanos? Que cada día pudiéramos desafiarnos de esa manera. Y eso, hermanos, no tiene, verdad, edad ni límite de edad. Lo puede ser un adolescente, lo puede ser un joven, lo puede ser un adulto mayor. Todos, hermanos. Porque nuestra aspiración máxima, ¿cuál es? Estar en el reino con Cristo, hermanos. ¿Sí o no? Y si aquí entre nosotros, hermanos, nos estamos arañando y nos estamos peleando como perros y gatos, allá en el reino no va a ser así. Imagínense, hermanos. Allá en el reino, ¿verdad? Ahí está la hermana. ¿Qué hace aquí? ¿Verdad? No, pues allá también está. No, el hermano nunca me pagó. ¿Qué hace aquí en el reino? Pues ahí está también. En realidad, a lo mejor el que está mal soy yo. Y el que no debería estar ahí soy yo. Probablemente. ¿Verdad? Pero ahí hablamos de fariseos, hermanos. Fíjense bien. Pero hay en la Biblia también un fariseo que dejó todo por Cristo. Que en una de sus cartas él dice, ¿verdad? Y se describe a sí mismo y dice que en cuanto al celo, él era fariseo de fariseos. Y él perseguía a la iglesia pensando que de esa forma le rendía culto a Dios. Evangelizado por el mismo fundador de la iglesia, arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. Dice, ¿verdad? Que estuvo en el paraíso, no sabe si en cuerpo o en visión, pero él estuvo ahí, hermanos, en el tercer cielo, en el paraíso. Y oyó, dice que él escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínense ustedes, hermanos, la experiencia de este varón. Ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? ¿Sí lo saben? ¿Y dónde aparece esto que dije? ¿En qué carta? Filipenses, Romanos, Corintios, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol, dice, anteriormente, hermanos, antes de esto, él habla de sus sufrimientos como apóstol y dice, voy a hablar como loco y aguanten un ratito mi locura. Yo por Cristo, ¿verdad? Por decirlo de una manera, parafraseándolo, he sufrido naufragios, cuchillo, falsos hermanos, persecuciones, hambres y esto y aquello, encarcelamiento, todo esto por Cristo Jesús. Y luego, ¿verdad? Dice, yo conozco un hombre, si en sueño, en visión o en cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado al tercer cielo y fue llevado al mismo paraíso y allá escuchó palabras que el hombre le es imposible expresar. Imaginen ustedes, hermanos. ¿Cuántos de nosotros daríamos un brazo por tener una experiencia así? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Pero si eso nos llegara a pasar, ya hubiéramos hecho hasta una película quizás, hermanos, ahí en Netflix, de que cómo ves el hombre, ¿verdad? Que se fue arrebatado al cielo. Y miren cómo mi experiencia, nos hubiéramos llenado, hermanos, ¿de qué? De orgullo, hermanos, y de soberbia, presumiendo, ¿verdad? Delante de todos, algo que sí fue cierto, que fuimos arrebatados al tercer cielo. Este hombre no. Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de una sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, ¿cómo le ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuán débil te sientes hoy? Permite que el poder de Dios se gloríe ahí. En nuestras flaquezas, hermanos, en nuestras limitaciones, en nuestra ignorancia, por así decirlo, es donde Dios se tiene que glorificar, es donde tiene que enaltecerse, pero el poder de Dios sobre nosotros, y que podamos decir, ¿cómo es posible que yo, siendo tan ignorante como soy, Dios me ponga a estarle hablando a otras personas de la palabra? ¿Cómo es posible que yo, siendo tan insignificante, Dios me levanta del lodo y me pone y me hace sentar en lugares celestiales? ¿Cómo es posible? No soy yo, no tengo ningún mérito. Es la gracia de Cristo, es el poder de Dios.
que lo podamos decir de esa manera. Ese era el testimonio de él, de Pablo. Dice, fue arrebatado allá al tercer cielo. ¿Y qué cosas no habrá visto, hermanos? ¿Qué cosas no habrá escuchado? Pero dice, para que esa grandeza de las revelaciones no me exalten y no me llene de soberbia de una manera desmedida, ¿verdad? Y después yo ande queriendo hacer menos a los demás y humille a Pedro y le diga, tú ni siquiera has tenido la experiencia que yo tuve, y vaya, le diga a Juan y a Santiago y a los demás, ustedes dicen que son apóstoles del Señor, pero yo, miren, hasta dónde me ha llevado el Señor, ignorantes. Dice, así también Dios me permitió esa experiencia, y Él es el que ha puesto un aguijón en mi carne para que me mantenga, ¿qué?, en el piso, para que no pierda el piso. Y muchas personas, ¿verdad?, se paran en un ladrillo y luego se marean. Y Él no, hermanos. Y el ruego que Él le tenía y que le pedía a Dios no era, llévame otra vez al paraíso, llévame otra vez al tercer cielo, y quiero. No, Él decía, quítame este aguijón. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débil eres y cuanto más humilde eres, ahí se perfecciona, ¿qué?, mi poder en ti. ¿Lo podemos creer, hermanos? Con esto quiero decirles, hermanos, hablando de la soberbia y del orgullo en el corazón, que a veces, hermanos, a veces Dios puede que permita algo en nuestro cuerpo, algo en nuestra familia, algo en algún miembro de nuestra familia. Puede que Dios permita alguna limitación, puede que Dios permita alguna adversidad, algo que estemos padeciendo, algo por lo que estamos clamando a Dios de día y de noche. ¿Y saben para qué? Para que eso lo llevemos en oración, para que estemos siempre alineados a su plan y a su propósito, y para que nuestro corazón no se llene de soberbia. Piensen esto, piensen esto. No nos quejemos. No sé por qué circunstancias esté usted atravesando, ¿verdad?, usted hoy. Puede ser alguna enfermedad que de repente se manifiesta en su cuerpo y lo abate, y después se vuelve usted a levantar, tal como el aguijón en la carne de Pablo. Puede ser que, ¿verdad?, algún padecimiento, pero ¿saben qué, hermano? Si eso lo mantiene usted de una manera humilde y lo mantiene usted siempre en oración, en comunión con Dios, dele gracias a Dios, porque de esa manera Dios, hermanos, está siempre conectado, usted con Dios y Él con usted. Hay muchos, hermanos, hay muchos que conozco muchos, que están en la iglesia, hermanos, fieles a Dios, sirviéndole a Dios, con la esperanza, hermanos, de que aquel su hijo rebelde, de que aquella oveja negra de la familia un día se conviertan a Cristo. Pero eso, hermanos, los mantiene que siempre en oración y siempre en fidelidad a Dios. Y a lo mejor alguna vez preguntan, Señor, yo siempre te he servido y aquí he estado, ¿cuándo será que mi hijo se va a convertir? ¿O cuándo será que mi esposo se va a convertir? Dios lo sabe, pero a lo mejor Dios, hermanos, eso lo tiene, ¿para qué? Para que tú nunca te enaltezcas y nunca te llene de soberbia y nunca digas, ¿verdad? Yo, hermanos, soy de los de aquí, ¿verdad?, los pioneros de aquí. Yo puse los primeros ladrillos, ¿verdad?, aquí de esta iglesia, y hacíamos venta de chorizo y cuantas cosas más, porque nosotros, somos los que… Cuidado. ¿No será que ya está hablando la soberbia por ti? Alguna vez, ¿verdad?, estaba yo predicando y un hermano también se levantó y dijo, ¿verdad?, nosotros levantamos aquí los primeros cimientos hace cuántos años, y ahí donde está usted parado, ahí abrimos un hueco y con una botella, y yo hasta dije, yo ya la aplasté, que ahí sepultamos, ahí. Está bien, ¿verdad? Ya. Pero Dios a veces permite, hermanos, o permitió en Pablo, ese aguijón en su carne, ¿para qué? Para que se mantuviera siempre, ¿qué?, en humildad, y recordando que todo lo que Dios le había mostrado, pero era un ser débil, y había fundado y levantado iglesias, pero era un ser débil, y él lo reconocía, y lo único que él quería, ¿verdad?, que se gloriara el Señor en él, que Dios, hermanos, se gloríe en nuestras limitaciones, en nuestras deficiencias, en nuestros errores. Todavía nos falta mucho por aprender, hermanos, hay que reconocerlo. Todavía nos falta mucho por hacer,
Lo que usted, hermanos, y yo estamos haciendo para la obra de Dios no es nada, hermanos, no es nada. Todavía nos falta mucho camino que recorrer. Así que ubiquémonos, hermanos, no perdamos el piso, mantengámonos siempre que humildes delante de Dios. Amén. ¿Quiere usted ponerse de pie en esta tarde? Quiero que en este momento podamos cerrar nuestros ojos, hermanos. Podamos cerrar nuestros ojos y ser sinceros delante de Dios. Y que podamos, ¿verdad?, decirle: Padre, no permitas que me equivoque. No permitas, Señor, que sienta que ya tengo el reino ganado desde hace mucho, porque aquí he estado y porque he hecho tu voluntad y porque a lo mejor, ¿verdad?, una de las personas que está aquí fue porque yo la evangelicé y aquí está y este es mi aporte para el reino y esas cosas nos empiezan a llenar ¿de qué? De jactancia. Que le pidamos perdón a Dios, porque como ya lo dije hace un momento, cuando el corazón se llena de soberbia, el último que se da cuenta es esa persona. A veces tiene que venir otro a decirnos: ¿sabe qué? Espérate, tranquilo, no te creas mucho, ¿verdad? No te creas mucho, calmado, ¿verdad? No te llenes de orgullo ni de altivez. Cuidado. Hoy vamos a orar y decirle a nuestro Dios: Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande misericordia. Gracias te damos, Padre, por tu grande amor. Gracias te damos, Señor, porque en nuestras deficiencias, en nuestras imperfecciones, tú nos miraste con ojos de amor y nos has llamado, bendito Dios, para que te podamos servir. Hoy, Padre, a través de esta reflexión bíblica, reconocemos, Señor, que a lo mejor no hemos cometido pecados tan graves o pecados tan visibles que son delitos y que los condena la misma justicia de los hombres. Pero también es cierto, bendito Dios, que en nuestro corazón, Señor, puede haber altivez, puede haber arrogancia, puede haber soberbia, puede haber orgullo, puede haber envidia. Y todo eso también tú lo aborreces y lo condenas. Bendito Dios, reconocemos, Señor, que batallamos, que lidiamos con esta carne, que quisiéramos estar ya delante de tu presencia y estar en esa gloria y en esa atmósfera de santidad, pero bendito Dios, mientras que estemos en esta tierra, vamos a seguir lidiando, Señor, con nosotros mismos. Como lo decía hace tiempo una poeta, los 3 enemigos que tiene el hombre, que es la carne, el mundo y el diablo, pero el mayor de todos es nuestra propia carne. No es el diablo ni es el mundo, bendito Dios, porque eso lo podemos vencer y ya están vencidos con la sangre del Cordero. Es nuestra carne, Señor, con la que lidiamos. A veces, bendito Padre, reconocemos que con algo, Señor, de autoridad, con algo de liderazgo, con algo, Señor, que se nos da, de repente nos olvidamos de la humildad y perdemos, Señor, el piso y entonces nos empezamos a llenar de orgullo, de soberbia y queremos condicionar, Señor, nuestro servicio y no nos damos cuenta. Tiene que venir alguien y que nos diga: ten cuidado, porque tu corazón se está llenando de orgullo, de soberbia desmedida. Hoy, Padre, te pedimos perdón y te decimos: yo en lo personal te digo, Señor, si has puesto un aguijón en mi carne para que siempre esté consciente de mi debilidad y que dependo de ti, yo te doy la honra y la gloria por eso. Y te agradezco, bendito Dios, porque eso es una muestra de tu preocupación, de que tú quieres que entremos a tu reino en humildad, en fidelidad, y que no nos perdamos, que no nos extraviemos en el camino. Así como muchos, Señor, que fueron cayendo por su soberbia, por no reconocer sus errores, y se fueron quedando relegados, y hoy ya no están entre nosotros, porque los cegó, Señor, quizás creyendo que sabían más que los otros, creyendo que no tenían ningún error. Nunca aceptaron pedir disculpas a nadie, ofrecer una disculpa. Y a veces, bendito Padre, eso nos ciega. Esas son las cosas, bendito Dios, con las que lidiamos, con las que luchamos. Y hoy, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos que renueves cada día nuestro corazón. Que, bendito Padre, tome nuestros corazones en tus manos y tú los vayas cambiando y transformando y que los vayas limpiando con la sangre de Cristo y con la guianza y el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.